Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado por Álava, diputado de H. Bildu en el Congreso en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Egunon? Egunon. Aprovechando este puente para acercarse a casa, ¿no? Desde luego, eso decía, que aunque esté haciendo cosas de aquí para allá, me tengo una sensación de estar en casa que es una felicidad. Supongo que es un respiro también, ¿no?, de los intensos y con frecuencia broncos debates en el Congreso en Madrid. Sí, es cierto. O sea, la tensión allí es diaria. El trabajo no importa tanto, sino esa tensión con la que se vive el día a día. ¿Cómo lo lleva usted? Que usted es un hombre tranquilo, en apariencia, con su carácter, pero tranquilo en el debate. Con preocupación, o sea, porque todavía, o sea, hay que recordar que una de las cosas que a mí me llevaron para estar aquí en esta cosa fue precisamente esa tensión que se vivía en el Estado con el trifachito, el intento de la derecha de recuperar su hegemonía, y eso en el Congreso, o sea, eso que se ve en la televisión de maleducación, falta de mensaje, etcétera, ahí es diario y en cada punto. Y eso, hombre, personalmente es difícil. Sabes para qué estás allí, pero en lo personal es frustrante. Uh-huh. Y eso va increciendo, va aumentando esa tensión, ese mensaje del insulto, la descalificación gratuita sin llegar al fondo de los debates. Sí, porque hay una competencia además dentro de la derecha a ver quién es más bronco, quién es más anti. ¿Quién es más facha? O sea, en una palabra, o sea, aunque habría que entrar a eso en cómo lo quieren hacer en estos momentos, pero la derecha en estos momentos está desesperada, porque además como hay la división interna, o sea, no solamente la división entre Vox, Ciudadanos, PP, sino dentro del Partido Popular, o sea, hay un intento de ganar puntos, de a ver quién es el más autoritario, el más broncas y el que más se mete con Euskadi, con Cataluña, con el PSOE, con Podemos, y entonces yo creo que hay un campeonato para ver quién asciende en las listas. Ayer se conmemoraban los 43 años de la Constitución, con la ausencia, como viene siendo habitual, de los partidos soberanistas independentistas, vascos, catalanes, gallegos, con diferentes versiones también sobre si es necesaria o no esa reforma, hasta qué punto, por dónde empezar, si hay que cumplirla de pe a pa, como decía el presidente del gobierno. H. Bildu considera que es necesaria una reforma radical. Pero en este contexto del que nos hablaba el señor Ruiz de Pinedo, ¿es el momento adecuado para plantear una modificación de la Constitución? Es el momento de que en el Estado se planteen que hay que buscar salidas democráticas. O sea, que lo que no se puede es cerrar todos los caminos que posibiliten a los pueblos soberanamente y democráticamente buscar un marco de relaciones entre todas las nacionalidades del Estado y en el Estado y en Europa. Lo importante es el diálogo, pero un diálogo en el sentido de pensar que hay salidas democráticas. O sea, que el asunto no es volver hacia lo de atrás, que es el intento prácticamente que está haciendo desde una gran parte de poderes del Estado, sino de buscar salidas en el diálogo, y que lo que no hay que volver a repetir es el a por ellos de la policía yendo a Cataluña. O sea, a invadir de nuevo. O sea, esa es una cuestión que es fundamental, que en el Estado impere la visión que existe, de que es necesario buscar el diálogo y la democracia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todavía seguimos en un Estado, hablando del tema de la conmemoración de la Constitución, etcétera, que lo que son los poderes predemocráticos, pues que están muy enclavados en muchas instituciones, están muy vivos y están en ese sentido súper agresivos y cerrando cualquier tipo de vías. Por eso la pregunta es el momento de planteárselo. Eso es la pregunta. Pero son conscientes de que no hay, con un Congreso tan fragmentado, tan dividido, es muy difícil conseguir una mayoría suficiente para esa transformación, ¿no? O sea, pero lo importante, claro, lo importante no es si es el momento, es ¿por qué no es el momento? O sea, porque lo que tenemos que buscar es las salidas de futuro. Podemos hacerlo en el ritmo que sea, pero siendo para adelante, y entonces para eso hay que preguntarle, ¿por qué no es posible eso? Antes, cuando se hizo la Constitución, era porque los militares, los poderes fácticos, no permitían el derecho, hace 40 años estamos hablando, los militares no lo permitían. ¿Y ahora qué es? Que los poderes del Estado
esos poderes incrustados en lo judicial, en lo militar, en lo policial, en los mismos aparatos ministeriales, no le dejan al político, o sea, a la clase política, decidir democráticamente. Y no cabe un maquillaje. Hay que hacer una reforma estructural de la Constitución, defienden ustedes. ¿Por dónde empezar? Claro, lo que hay que empezar es, antes de reformar la Constitución, en el convencimiento social. Hay que empezar por el convencimiento social, que es necesario buscar caminos democráticos. Es buscar el convencimiento democrático, que esos aparatos del Estado hay que democratizarlos, y hay que buscar vías democráticas para eso. No es tanto el cambio del artículo, sino buscar por qué no ha sido posible e ir soltando ese nudo. Y ahí está lo importante en estos momentos. El problema es que en el Estado todavía todas esas fuerzas siguen muy incrustadas y con mucha fuerza. El que manda no es el político, sino lo que están mandando todavía son todas esas fuerzas que están incrustadas. Que en cuanto hacemos cualquier progreso judicial, por ejemplo, o sea, en una ley de cualquier cosa, tenemos buena parte de esos aparatos que son inmovilistas, que se están rebelando. Estamos teniendo sindicatos de policía, etcétera, que ya están hablando sobre lo que tiene que ser la ley Mordaza, o no debe ser. Por eso es un punto previo. Por eso estamos apoyando, o sea, una dinámica de cambio en el Estado. Y ese es el papel fundamental de lo que estamos viendo, no solamente desde H. Bildu. Hay que tener en cuenta que gran parte también de fuerzas catalanas, o sea, lo que son la Loya del Mar, que hablaba, sí, que nos reuníamos el otro día, que es necesario que en esta legislatura abrir caminos. O sea, no sé hasta dónde podremos llegar, pero lo básico sería que en esta legislatura abramos caminos. ¿Ve usted predisposición en el Partido Socialista? De momento, en algunos sectores sí. Hay sectores que lo ven claro. Otra cosa es qué es lo que dicen y cómo actúan cara sobre todo a esos poderes. O sea, y dentro del Partido Socialista hay parte de esos poderes que no se mueven. Pero por eso tenemos que empujar. La cosa no es decir, no es el momento y no hacemos nada, sino es el momento de hacer qué, y entonces es el momento de hacer que se abran caminos. ¿Obstaculiza de alguna manera el avance en leyes? Mencionaba la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, pero está también ahí la Ley de Secretos Oficiales, que también parece que se estanca o no avanza al ritmo deseado, la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué recorrido les augura a estas leyes en trámite en el Congreso? Las vamos a sacar. O sea, vamos a poner toda la carne en el asador para que se den pasos adelante. Va a costar mucho y por eso de que le estoy hablando, porque de reojo no estamos mirando, por parte del gobierno, no se está mirando a la gente, sino se está mirando a esos poderes. Entonces es importante que poner la vista en la gente y no tanto en esos poderes. Esos poderes van a tener que cambiar y hay que ser valientes con esos poderes que se revelan. Y estoy pensando, por ejemplo, en la manifestación de algunos sindicatos policiales el otro día, que se arrogan el poder de decir qué es lo que tiene que hacer el gobierno frente a unas garantías democráticas. Es una demostración de esa fuerza, y entonces lo que tenemos que hacer es no mirar a esa manifestación, sino mirar a lo que es lo que nos está pidiendo la gente. La gente nos está pidiendo garantías democráticas. La reforma laboral también. Para finales de año, decía la ministra de Trabajo, ¿cuál es el mínimo exigible en esa reforma laboral para EH Bildu? Porque ustedes tuvieron en su momento el compromiso de Unidas Podemos de derogarla completamente, ¿no? ¿En qué puede quedar ahora? ¿Cuál es el mínimo? Pues todavía no hemos empezado, no tenemos todavía ni un borrador de qué es lo que pretende el gobierno y lo que está negociando con la mal llamada mesa social, que solo representa a dos sindicatos estatales. Todavía hoy en día no tenemos ese borrador y qué es lo que nos va a proponer. Y quieren tenerlo aprobado a 31 de diciembre. Lo cual es, teniendo en cuenta que a principio de legislatura, hace 2 años, ya aprobamos una moción con el PSOE y con la mayoría en el Congreso de cuáles eran esos mínimos. Y el mínimo, básicamente, es la precariedad laboral. O sea, lo que hay que evitar en estos momentos es tener que el 50% del empleo sea precario.
ese es realmente, además, uno de los elementos básicos de la crisis económica que existe en el Estado. Al existir un empleo precario, no se crea una estructura económica sólida, porque eso implica que tienes unas empresas precarias y que están mirando el beneficio a corto plazo y no tanto a largo plazo. Y ahí está nuestra expectativa, y ahí vamos a ser intransigentes, no lo siguiente, o sea, insaciables, que nos llamaban los del Partido Popular o los de Ciudadanos, porque básicamente el buscar la estabilidad en el empleo es uno de los elementos de las riquezas fundamentales de una sociedad. ¿Confía en este sentido, le preguntaba, en la ministra Yolanda Díaz, o cree que finalmente sacrificará el profundizar en esa reforma laboral para sumar a la patronal y que sea un acuerdo más amplio? Pues aquí no van a caber medias tintas. O sea, el tema de evitar el despido y barato, la ministra lo sabe. O sea, que lo fundamental es dar pasos adelante en la legislación para crear un cambio estructural en ese sentido. Hay que tener en cuenta que además que la COE que hay hoy en día no está representando a la patronal industrial, está representando a la patronal especulativa y al negocio de corto plazo, que es la desgracia que tiene el Estado español. Y entonces no puedes estar basando los pasos en una patronal que está traicionando incluso a los sectores productivos, a la patronal de los sectores productivos, a todos esos pequeños y medianos talleres que son industriales, que están produciendo, que están buscando innovación. O sea, a esos tenía que tener en cuenta. Por eso ahí vamos a ser muy claros. Cualquier medida que no vaya en línea clara, o sea, no va a solucionar nada. Porque hay que tener en cuenta además una cosa. Estos cambios son muy lentos. O sea, esto es un buque de carga que para cambiar la dirección le cuesta años. O sea, y en estos momentos las decisiones legales que se tomen ahora van a tener repercusión no a corto plazo, sino en 2 o 3 años. Si ese rumbo no está bien claro, no está claro tomado, realmente ese buque no va a cambiar de camino. Lleva buen rumbo el buque de la reforma de las pensiones también. EH Bildu tuvo una abstención crítica con la primera parte de la reforma, queda ahora la segunda parte. ¿Qué les puede decir, señor Ruiz de Pinedo, a los y las pensionistas, las alavesas que le están escuchando y alaveses, y que siguen concentrándose todas las semanas por unas pensiones públicas y dignas? Ese movimiento empezó hace 4 años, cuando el gobierno de Rajoy empezó a aplicar lo que era la reforma de las pensiones y se les mandó a las pensionistas y a los pensionistas una subida del 0,25. Eso fue la chispa que encendió a todas esas pensionistas que están cobrando los mínimos, todos esos pensionistas solidarios con el resto, a empezar esas movilizaciones. Como fruto de esas movilizaciones y de esa lucha, se consiguió, sin cambiar la ley, que las pensiones durante estos últimos años estén cambiando con el IPC. Eso está logrado. Lo que no se ha logrado todavía, y es una cosa importante, es revertir otra cuestión, la jubilación a los 65 años. O sea, están aplicándose ahora la subida de la pensión hasta los 67 años. Ojo, decimos, hay gente que puede trabajar hasta los 67 años, yo tengo 67, ya tenía que estar jubilado, pero hay profesiones como yo como estoy ahora que podemos estar haciéndolo. Pero yo tengo amigos, conocidos, etcétera, que están trabajando en la construcción, que están trabajando en el montaje, con 64, 65 años, en las que cada vez que tienes que subir 3 o 4 pisos con un saco, pues ¿se puede seguir trabajando con 66 y 67 años en esa condición? No. Y entonces, ¿qué está haciendo la mayoría? Pues coger bajas, etcétera. El que puede, o la que puede. Estar trabajando en una cocina fregando, de dependiente, 10 horas diarias en época de pies. No se puede. No se puede, o sea, hay que abrir los ojos. Dicen, bueno, ya buscarán bajas, etcétera. Total, ¿pero qué estamos haciendo con eso? Que total, llevar lo que es el pago de la seguridad social a bajas.
Y entonces ahí nos queda un elemento fundamental. Y sobre todo, el elemento que hemos peleado en esta negociación y que hemos conseguido, sobre todo, es ahora en esta discusión que las pensiones más bajas, que las referenciemos al salario mínimo interprofesional. Nosotros solicitamos que, de momento, un primer paso, hay que llegar a los 1.080 de pensión mínima, pero como un primer paso lo que solicitamos, pedimos es que sea el 90% del SMI. Todas esas pensiones que están en estos momentos 650, 700, incluso menos, tienen que pasar en estos ejercicios que nos quedan a 850 euros. Como primer paso. Y luego eso tendremos que complementarlo aquí en Euskal Herria hasta los 1.080. Hasta llegar a los 1.080 hasta de los 1080. posibilidades. Eso es lo que les digo. Que vean, ¿por qué no aprobamos? Pues porque hemos dado pasos, pero no se están dando los pasos todavía que faltan, y sobre todo en esta segunda fase es primordial. ¿Cree que la ley audiovisual y la postura que mantiene Esquerra Republicana de Cataluña a la hora de exigir que se garantice una cuota mínima de producción audiovisual en las lenguas cooficiales puede poner en riesgo y bloquear la aprobación de los presupuestos generales del Estado? No. RC ya ha dicho, vamos a desvincular eso en estos momentos de los presupuestos, pero sí va a ser un elemento fundamental dentro de la política cultural y dentro de todo el tema de negociaciones y pactos en cualquier cuestión. En estos momentos eso no va a ser un obstáculo, pero sí el elemento cultural y el respeto a lo que son en el caso de Euskal Herria, la lengua de euskera, o en Cataluña o en Galicia, es un elemento que se nos tiene que dejar de ningunear, y sobre todo en el momento en que el campo audiovisual está cambiando tanto y que la influencia de todos estos medios es tanta en la cultura, que la influencia de los medios en estos momentos en la lengua es mucho mayor que incluso que la escuela. Y entonces está en nuestras manos el revertirlo. Por eso una de las cuestiones también que conseguíamos, por lo menos, que se legalizara poder ver la ETV en Navarra, en todo el territorio, todo el territorio, y en el caso de Cataluña, en los países en donde se habla catalán, poder tener un espacio audiovisual en el que se llegue, que donde se habla catalán se ve la televisión en catalán, o donde se habla euskera y se quiere hablar en euskera, se pueda tener eso. EH Bildu fue una de las primeras formaciones que manifestó su apoyo a los presupuestos generales del Estado. El Partido Nacionalista Vasco al final, y solo la pasada semana, el pasado viernes, se anunciaba ese compromiso dentro de esa negociación presupuestaria para el soterramiento del tren de alta velocidad, para que sea una realidad. ¿Ese gesto ha sido una demostración de que el PNV sigue siendo el socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez? Pues no sé cómo lo toman, pero el asunto es que no debe haber una carrera a ver quién es más o quién es menos, sino conseguir cuestiones que vayan en favor de la gente y de lo que haya que hacer. O sea, quién hace antes el acuerdo o no hace el acuerdo, eso es lo de menos. Nosotros, cuando hemos ido a buscar el acuerdo, lo que hemos ido a buscar es elementos que son esenciales en estos momentos, y que es el tema social. Uno de los elementos que buscábamos era el escudo social. Todas esas medidas en cuestión de vivienda, en cuestión de evitar que pueda haber desahucios de las personas, esos pasos que se han dado durante la pandemia, hay que prolongarlos, porque en estos momentos tan difícil va a ser la pospandemia, que ya lo estamos viendo, como la pandemia mismo. Y nuestro objetivo no ha estado ahí en cuestiones concretas, territoriales, que también hemos hecho fuerza, sino en los elementos generales de las principales necesidades y por dónde tienen que ir los avances en este momento. Por eso esa insistencia, y hemos dejado para un segundo paso los elementos que son concretos, y dentro, por ejemplo, de esas cuestiones, para nosotros, así como el PNV le ha dado mucha importancia al tema de la estación soterrada, nosotros le dábamos más importancia a cambiar el modelo. O sea, y hemos introducido una partida para que lo que queda de alta velocidad no volver a repetir todo lo que ha sido la I vasca. Tantos años, tantas inversiones, y todavía estar como estamos. Y entonces, lo que hemos dicho, donde hay vías del tren soterradas, el hacer un estudio, estoy hablando de la línea Gasteiz-Pamplona, ¿sí? Burgos-Zaragoza,
Gasteiz-Pamplona está definido, todavía no está definido por dónde se hará el enlace. Pero seguramente se hará por Gasteiz. Va a ser por Gasteiz. Y entonces lo que no podemos es volver a repetir lo que ha sido la Y vasca. Y entonces ¿qué es lo que hemos conseguido meter en este presupuesto? El que se haga un estudio de hacer un trazado para un tren de altos que pueda hacer el servicio de velocidad, que pueda hacer el servicio de carga y el de cercanías. Esto consiste en hacer otro tercer, o sea, dentro de lo que es el rail, otra línea, de manera que puedan circular trenes de diferente ancho. ¿Eso lo tienen firmado con Fomento? El hacer el estudio de la posibilidad de llevarlo. Esto es un tema muy importante para poder cambiar el paradigma de por dónde vamos a tirar en los próximos años. O sea, donde hay que dejar de hacer derroches en obra pública y sobre todo llevarlo hacia lo práctico. Y lo que hemos firmado es precisamente hacer la posibilidad, a ver hasta dónde es posible. Vitoria, Pamplona, Castejón, Zaragoza, hay cachos que ya están construidos para alta velocidad en esas plataformas enormes, etcétera. El hacer un estudio de aprovechar el actual trazado, no destruir más tierras y sobre todo hacer un ferrocarril que sea útil, pero útil para poder tanto venir de Araya a Vitoria o Vitoria a Miranda, como ir a Madrid o ir a París. Y sobre todo las cargas, o sea, el tema fundamental. Mercancías. Las mercancías. Va a ser el elemento fundamental para descontaminar, para hacer otro tipo de economía, es uno de los elementos básicos. Tienen el compromiso de que se haga ese estudio, pero ¿de qué dependerá que ese estudio se convierta en realidad? ¿O ese proyecto sea una realidad? Hacer con ese estudio y con los proyectos existentes de alta velocidad, encararlos y decir, ¿qué merece la pena? Y con teniendo cuantificado, medido, poder tomar una decisión racional. Y que es el elemento básico que hay que aportar y donde estamos haciendo la apuesta. Porque sea algo racional. Y sobre todo vista la experiencia. Y luego, ya para terminar con el tema del soterramiento, y si se hace el soterramiento, nuestra petición es que se haga con Sabalgana y Salburúa. Porque el problema de Vitoria histórico, desde un punto de vista urbanístico, no solamente es pasar de un lado a otro la vía. La gran dificultad de comunicaciones es entre el este y el oeste. El pasar de la calle Los Serrán a la calle Ramiro Maeztu, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahí hemos tenido siempre la colina. Pero históricamente, ese problema que surgía en los años 50, durante todo el siglo XX lo hemos ido reproduciendo. Y es más, hemos hecho un barrio grande al este y otro al oeste. Y necesitamos ese eje de ferrocarril, liberarlo, para solucionar esa comunicación. Y entonces, eso es lo que no hace el proyecto de soterramiento actual. Si lo haces corto, no soluciona eso. Pero dice el alcalde, a raíz de este compromiso que se presentaba la pasada semana, parece que queda claro, y aunque es cierto que quienes han presentado miles de alegaciones para que ese tren efectivamente vaya soterrado también por Salburúa y Zabalgana, aún no están resueltas todas esas alegaciones, pero parece que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz da por hecho que no estará soterrado en ese tránsito. Entonces, ¿qué nos va a solucionar? O sea, desde un punto de vista estratégico de Vitoria. ¿Ven ustedes todavía posibilidad de cambiar ese proyecto y que efectivamente ese soterramiento sea a lo largo de toda la zona urbana de la ciudad? Es que sería un error no hacerlo. Sería desde un punto de vista urbanístico, o sea, porque lo importante no es pasar de la calle Dato a la universidad o el ir con la maleta a coger el tren en ese momento. Nos estamos jugando el futuro de 300 años más en Vitoria. Está peleando también por Foronda. Este fin de semana, el pasado viernes, muchísima gente salía de viaje. Había varios vuelos saliendo para aprovechar el puente y se registraron colas, retrasos en las salidas por falta de personal y por falta de medios. Foronda, ¿es el aeropuerto olvidado? ¿Cómo lo están peleando en Madrid, señor de Pinedo? El olvidado es el que desde Euskadi, desde el País Vasco, podamos organizar los aeropuertos. Porque no solamente es el de Foronda, es Hondarribi, es el de Pamplona, que tampoco tiene vuelos, está perdiendo mucha parte de vuelos. La congestión
del de Bilbao, y entonces lo que hace falta es tener una visión general de los aeropuertos y poder tener adelante una planificación de esos aeropuertos. No solamente buscarlo en clave de Foronda, sino en clave de todos los aeropuertos de esta zona, por mantenimiento, por servicios, por buscar garantías de futuro, porque eso es lo que tenemos que buscar de algún modo. Y luego, pero ahora mismo la decisión la tiene AENA. Claro, eso es, por eso hay que reivindicar esa transferencia, la transferencia de los aeropuertos. De los aeropuertos. Ahí es donde hay que hacer el hincapié, porque el hincapié es que todavía están decidiendo las frecuencias, los vuelos, quiénes operan, etcétera, desde AENA y con intereses que no tienen en el País Vasco como referencia, sino sobre todo la competencia, están mirando los grandes aeropuertos del Estado español. Quería preguntarle también, por terminar, ¿va a llevar EH Bildu alguna iniciativa para conseguir esa diferenciación que se busca de los vinos de Rioja Alavesa después de la polémica que ha suscitado la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco para cambiar la ley de denominaciones? En Madrid no vamos a llevar ninguna iniciativa. ¿Por qué? Porque no hay que tomar iniciativas cuando vas a perder. ¿Está convencido de que se van a perder? Sí, porque la DOC, la denominación de origen de Rioja Alavesa, está dominada por las grandes bodegas. El problema, o sea, para que entiendan los oyentes, es que en la Junta de lo que es la DOC, la denominación de origen, la representación no viene por bodegas, se elige por capacidad de producción. Y entonces son las grandes bodegas, las grandes empresas las que están controlando. Y eso es lo que está llevando a la gran crisis del vino de Rioja, de la Rioja en general. La marca Rioja España ha perdido imagen y está perdiendo imagen. La marca Rioja España, que representado por algunas marcas muy conocidas, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera, han tenido partidas de vueltas. El modelo de producción especulativo está arruinando las bodegas. Había una tesis doctoral en la Universidad de Logroño en la que decía que tenemos que copiar hace 10 años que yo trabajé con ellos. Tenemos que copiar el modelo Rioja Alavesa. Modelo Rioja Alavesa de pequeñas y medianas bodegas, calidad, etcétera. En estos momentos, con la denominación de origen Rioja, se está perdiendo. Estos años se han cerrado 60 bodegas. De ese gran modelo que decíamos, 60. Hay otras salidas que están buscando las pequeñas y medianas bodegas. Araba Astiac. Van a seguir apostando por Araba Astiac y que desde Europa se reconozca esa nueva denominación. Hay que recordar que en Burdeos hay 11 subdenominaciones. En Borgoña no sé si son 20. O sea, no podemos copiar el modelo de Castillo, de Chateau, pero hay modelos que puede ser Araba Astiac que podrían dar salida a esos problemas. No tenemos tiempo hoy para más. Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado por ALA de EH Bildu en el Congreso, disfrute de sus días aquí, en casa, antes de volver a la pelea en Madrid. Es que ricasco. Es que ricasco.